Las 7 de la mañana con 28 minutos y los que han estado también casi de boleto, pero por otros motivos, más bien laborales, supongo, ¿no? Tenemos aquí a Carlos Bruce por Perú Posible, que va con el número 2, y a Fernán Altuve, que va por Fuerza Social con el número... Perdón, Fuerza 2011 por el número 18. Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, buenos días. Empezaremos por el tema del debate o de las propuestas de los candidatos anoche. Quisiera escuchar de ambos una crítica constructiva y pros y contras de lo que ha propuesto su contrincante. Bueno, sí. A ver, Fernando. En primer lugar, señalar que el debate ha sido, o sea, no es un debate, es una exposición que ha sido interesante en términos generales, pero ha tenido ciertos efectos que han impedido que reluzcan los mejores candidatos. Por ejemplo, que el orden que se estableció se mantuvo uniforme. Entonces, después de un candidato, digamos, importante, venía un candidato, digamos, que aún no está bien en las encuestas y permanentemente atacaba al anterior. ¿Debieron ser los 5 primeros? ¿Solo? Tal vez en otra oportunidad pueda hacerse eso, no hay que excluir a los que son chicos, pero buscar una fórmula en la cual no hubiera el mismo sistema. Ah, ya, que los hubieran chocolateado. O en un momento fueran por un lado, comenzaran por un lado o comenzaran por el otro, porque siempre había uno que al posterior le ponía un al anterior le daba exactamente, le daba caña. Y entonces se perdía el sentido de las propuestas. Claro, y no hay contraste en realidad, ¿no? Al final Así no es. existen En términos generales los medios han dicho que... Eso en cuanto a la forma. ¿Y a Carlos Bruce qué le pareció? Me pareció interesante. Yo creo que han habido propuestas bien hechas, tanto de fondo como de forma. Tú sabes que una campaña electoral no solamente es porque tú tengas una buena propuesta, sino cómo lo comunicas. Claro, yo no soy imparcial, ¿no? Me parece que Toledo lo hizo muy bien, pero también tengo que reconocer, y se lo he dicho en privado a Fernán, además, que con Fujimori también lo hizo muy bien, tanto en la fonda como en la forma. Creo que transmitió bien su mensaje. Yo ayer les hice la pregunta a César Sumaeta y a Vitocho García Belaunde, bueno, ustedes son postulantes al Congreso, más allá de la respuesta obvia que van a ir a votar por su gobierno si fuera a llegar a ser gobierno, pero ¿postular al Congreso para qué, Fernán Altuve? Estamos hablando de uno de los órganos de poder del Estado más desprestigiados, permanentemente desprestigiados, con muy escasa legitimidad. Entonces, ¿para qué ir al Congreso? Y productividad. Bueno, primero, no existe una democracia si no hay un parlamento. Y la calidad de la democracia muchas veces tiene que ver con la calidad de la representación que hay. Si nosotros agarramos y decimos, ya, bueno, el Parlamento y la Federación Peruana de Fútbol son irredimibles y no nos metamos más con estas instituciones, entonces estamos cediendo ante el desprestigio o la mala utilización que se hace del Parlamento por gente que tiene otra finalidad para llegar ahí más allá de representar. Entonces no se puede uno dedicar a rendirse o abdicar y decir, bueno, ya esto no se puede solucionar. Hay que apostar. Y hay que apostar a través del voto preferencial, porque el voto preferencial es un voto voluntario. Nadie obliga a nadie a ejercer un voto preferencial. Pero, por ejemplo, para ir al tema de la calidad de los representantes, yo no voy a negar que ustedes, por ejemplo, son dos muy buenos representantes de su respectivo movimiento, es gente que tiene experiencia, trayectoria. Pero en la lista fujimorista en esta oportunidad ha habido, pues, cada elemento realmente que... O sea, ¿qué no está funcionando? ¿Los filtros de los partidos políticos? Yo creo que... ¿O el favoritismo o las dádivas son los que priman? El voto preferencial exige que uno busque una lista plural que abarque todos los sectores sociales. Que no se pueda hacer una lista de élite. Y es el menú que los partidos, todos, tienen que presentarle al electorado. Porque al final de cuentas ese es el voto preferencial el que va a señalar. Lo que tenemos que decirle a la gente es que haga buen uso de su voto preferencial y reordene la lista buscando que dentro del partido que quiere escoger, él vote por los mejores para que tenga un mejor parlamento. No se puede quejar uno de tener mal parlamento si cuando tiene la oportunidad de hacer un voto voluntario preferencial no lo ejerce. Carlos Bruce. Fíjate, yo he pensado mucho este tema del Congreso. Te imaginarás ser parte de un Congreso tan desprestigiado y uno se desespera diciendo ¿qué está pasando aquí? Coincido con Fernán que sin Congreso no hay democracia, o sea que aquí tenemos que o reformamos el Congreso o regresamos a dictaduras. Y yo creo que así como en la sociedad la célula básica es la familia, en un sistema democrático la célula básica es el partido. Y los partidos en el Perú son algo parecido a circos, es decir, se levanta la carpa... Incluyendo Perú Posible. Todos, incluyendo el APRA, en alguna medida lo hemos visto.
se levanta la carpa los días de función, se acabó las elecciones y se baja la carpa. Y solamente manda el dueño del circo, no los payasos. No, entonces lo que ocurre es que, ¿qué pasa? No hay un sistema de filtro, o sea, no hay dirigentes que hacen vida partidaria permanentemente, bajan a dar conferencias, y cuando vienen las elecciones no se someten a un proceso interno de votación donde los militantes saben quién es quién, y dirán, no, pues este medio loco, lo hemos escuchado ya, él sí vale la pena, y ese filtro se refleja en buenas listas. Y les pregunto lo siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? Sí. Solamente a la víspera de las elecciones se hacen las listas así, quién es él, que prende su currículum, y de repente ocurre que ocultó alguna orden de captura que tuvo y salen mal las listas. Pero en el origen de esta situación perniciosa, porque en realidad es una situación medio perniciosa, no está el que el voto sea obligatorio, ¿por qué no hacerlo libre, facultativo? No estamos obligando más bien a lo que dice Carlos Luz, de que los partidos se fortalezcan y vayan en busca del voto ciudadano a base de programa, de ideología o de fe. Durante 30 años en el Perú, la gente ha tenido la opción de tener voto voluntario parlamentario. Y la institución que ha sufrido más, porque o no se ha ejercido, o se ha ejercido mal, o se ha favorecido a los que no deben llegar, es el voto preferencial, que es un voto voluntario. Entonces, ese voto voluntario hay que medirlo muy bien, porque si los partidos hubieran hecho las listas, como se hacen para las elecciones municipales, ¿quién se anda quejando de lo que pasa con una lista municipal? Nadie. Tú ya sabes que estás ahí por tu partido, aunque no vas a entrar, porque vas el último de la fila. O ya sabes que puedes entrar si ganas o no entrar si pierdes. Entonces tú ya sabes eso, y la gente igual apuesta por su organización con mucho mayor firmeza, convicción y sinceridad. Todo es transparente. Vamos a escuchar, si nos permiten, algunas de las respuestas que nos han ido, u opiniones que nos han ido alcanzando los televidentes con respecto al debate de ayer, a ver si podemos tener sus comentarios. Germán Guamán, ¿no es cierto? Sí, los candidatos piensan que todos los votantes creemos en sus promesas, solo son por ganar votos, nadie me convence hasta ahora, tienen su pasado que los marca, mi voto es nulo. Alberto dice, los candidatos que más proponen son Castañeda y Toledo, los demás se dedican a atacar, por lo menos en estas elecciones tenemos buenos candidatos, no como en el 2006, dice Alberto. Sol García Castro dice, más convencida que nunca, PPK es el único que promete cosas viables y dice cómo la va a lograr. Hay otros candidatos que dan vergüenza ajena, aprendan a hablar y a leer. Martín dice, el candidato Noriega fue el mejor del debate, aunque no votaré por él, sin duda la mejor opción es PPK. Daniel dice, ninguno, todos tienen propuestas, pero no nos dicen de dónde saldrá la plata para cumplirlas. Será lo mismo que con Alan, que pasa con las services, están vivitas y coleando. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, en el tema de educación, estaba viendo un resumen de lo que habían ofrecido tanto Alejandro Toledo como Fuerza 2011, como Keiko Fujimori. Y más bien desde el punto de vista de Fujimori parece un poco tímida la propuesta, ¿no? Repotenciación del seguro escolar gratuito, creación de programa integral de desayuno y almuerzo escolar, distribución gratuita de uniformes y buzos en todos los colegios, mientras más bien por el lado de Alejandro Toledo parece bien ambiciosa. Creación de internados para profesores y alumnos en las escuelas rurales, creación de 100 institutos superiores tecnológicos en todo el país y dotar de internet gratuita a todos los colegios utilizando un satélite. Carlos Brus. Sí, fíjate, nosotros hemos analizado que un tema fundamental para el Perú hacia el futuro es que tengamos una educación de calidad, una educación en la cual si nuestros hijos pasan por ella, su futuro está asegurado. Y además eso nos va a dar competitividad, nos va a permitir desarrollar un sistema de innovación tecnológica, ciencia, tecnología, en fin. Y es algo que no se ha hecho, y lo decimos como autocrítica, tampoco lo hicimos nosotros en nuestro gobierno, es algo que falta. Como sí podemos decir que nosotros incrementamos exportaciones, generamos puestos de trabajo, reactivamos la economía, esto está pendiente, pero es fundamental como país. Entonces creemos que hay que invertir recursos, que ahora los tenemos, antes no los teníamos, el presupuesto ahora es el doble de lo que era cuando nos tocó manejarlo a nosotros. Entonces es momento que tenemos una bonanza económica, invirtamos en esto, cuyos resultados no las va a cosechar Toledo. ¿De dónde se va a sacar dentro de 15 años probablemente vamos a ver los resultados, pero ya tenemos que hacerlo. La inversión que se haga en educación, ¿de dónde se va a quitar? Bueno, muy fácil. Primero tenemos 10.000 millones de soles que el Estado devuelve que no puede gastar al año. Claro. En segundo lugar, tenemos que mejorar la presión tributaria y sobre todo en los informales que nos están pagando. En tercer lugar, hay exoneraciones que tenemos que ir ya racionalizándolas, ¿no? Así que por ahí se pueden ir sacando los cosas y además no se olvide que la economía sigue creciendo y por lo tanto siguen creciendo los ingresos tributarios. Fernán Altuve. Bueno, yo celebro la autocrítica que ha hecho Carlos Brus,
porque realmente en el gobierno de Alejandro Toledo el plan Huascarán hasta ahora lo estamos esperando. O sea que realmente no se cumplió en ese aspecto. Lo que él ha señalado del tema económico se tiene que reconocer, nadie está para negar la verdad. El perfil del programa educativo de Fuerza 2011 está vinculado con lo que se hizo con Alberto Fujimori, con la infraestructura. Es decir, necesitamos no solamente crear más infraestructura, sino repotenciar la que se ha abandonado durante muchos años, porque lo que se ha repotenciado durante este gobierno han sido las grandes unidades escolares de Odría, que se les ha hecho un overhaul, nada más, pero todo lo demás se ha ido dejando perder. Y tenemos que entrar, como bien ha dicho Carlos Bruce, a la calidad. Es decir, es cierto que hoy día hay más oferta educativa de la que había hace 10 años, pero la cualificación de la educación inicial, media y superior es terrible. Y entonces yo creo que en eso hay un consenso de todas las fuerzas políticas. Otro de los temas que son altamente sensibles por la población, lo vemos acá todos los días, el tema de la seguridad ciudadana. Rápidamente, ¿cuáles son los ejes del tema de seguridad ciudadana? Creo que en ese punto Fuerza 2011 es la organización que ha puesto más énfasis en el tema de seguridad, seguridad con oportunidades. Es decir, estamos conscientes que hoy el flagelo que azota al país, como fue el terrorismo en la década de los 80-90, es la delincuencia. Nosotros vamos a potenciar a la policía, vamos a darle recursos, vamos a dar recursos al Poder Judicial para que ellos mismos hagan una reforma y que pueda hacerse con penas más severas la represión de aquellos delitos graves, promover e incentivar que las personas que hoy día están en el mundo del delito pasen al mundo de la formalidad. Ustedes insisten con la pena de muerte, por lo que escuché ayer aquí con Fujimori. Carlos Bruce, ¿ustedes también están de acuerdo con que se le dé poder legal al Estado para matar? No. Nosotros creemos que el tema de seguridad no pasa por ahí. No creemos que eso sea una forma de combatir la inseguridad en las calles. Eso es regresar a la época del salvajismo, donde el Estado termina matando, o si se vuelve tan salvaje como los salvajes. Y creemos que este tema de la seguridad, en efecto, es un tema pendiente. Primero hay que empezar a usar la policía para lo que debe usarse, y no como ocurrió en el gobierno de Fujimori, que se usaba la policía para fines políticos, y lo cual yo soy perfectamente testigo. Fui acusado, mal acusado de asesinato en la marcha de los 4 suyos, cuando eso realmente fue un operativo policial. Entonces no hay que usar la policía para cosas para las cuales no se deben usar. Entonces, si a la policía la ponemos en su verdadero rol, la tecnificamos, la empezamos a pagar bien, y tecnificar, hablo de alta tecnología. Fíjate cómo ha hecho Brasil para convertir el problema del narcotráfico en las favelas, es con estos aviones no tripulados que detectan señales de comunicación, y tú puedes identificar perfectamente de la casa donde se está cometiendo, se está dando instrucciones para hacer secuestros o cosas parecidas. Y ahora hay recursos, podemos tecnificar a la policía, podemos pagarle mejor, y tenemos que modificar todo el sistema de justicia y lucha contra la delincuencia, que va de la policía, fiscalía, Poder Judicial, para que la policía no capture al delincuente y después el fiscal o después lo deja libre, ¿no? Y hablando del tema policial, tengo que tocar el otro tema que es clave en esto, que es el tema de la corrupción, ¿no es cierto? ¿Qué se proponen ustedes en materia de lucha anticorrupción? Las Naciones Unidas ha hecho un informe que dice que los ciudadanos están descontentos con la democracia por el tema de la corrupción, y tiene totalmente razón. El controlador ha dicho que más de 6.000 millones de soles al año se pierden por corrupción. Entonces nosotros planteamos que sea imprescriptible los delitos de corrupción, es decir, si un funcionario público agarró manos de las arcas fiscales, hasta el día que se muera va a ser perseguido. Eso no prescribe, como hemos visto que ha ocurrido en un gobierno anterior. En segundo lugar, hay que fortalecer la Contraloría. Fíjate, la corrupción se ha descentralizado lastimosamente. En las regiones es espantoso. La Contraloría, pero no la OIM. ¿Ah? A la Contraloría, pero no la OIM. No, ahí va la tercera, por supuesto. Prohibir que se usen organismos internacionales para licitar y fiscalizar obras públicas, ¿no? Que estos se esconden a través de su inmunidad diplomática y nadie los puede investigar. Eso tiene que desaparecer, ¿no? Bueno, a mí me quedaba en el tintero esto de la extorsión, de supuesta extorsión de Montesinos a la gente de Hajduk, que según la denuncia hoy de la República, la Comisión Mulder ha dicho que fue para la reelección de Alberto Fujimori. Sin embargo, no nos queda ahorita más tiempo, tenemos que despedirlos. Muchas gracias por habernos acompañado. Quedará pendiente esa respuesta porque es un tema muy delicado, ¿no? El tema del narcotráfico en la política. Además, seguramente lo vamos a ver en el Congreso ambos, o sea que vamos a tener oportunidad de conversar mucho más. Bueno, me gusta. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.